Muy buenas noches a todas y todos. Sean bienvenidos a nuestro seminario médico virtual Salud Digna 2026. Mi nombre es Jimena Aguilar y es un verdadero gusto poder acompañarles en este espacio que hemos creado para seguir aprendiendo, compartir experiencias, fortalecer juntos su práctica médica. Como saben, hoy daremos seguimiento a un tema de vital importancia, de cuya primera parte hablamos en la edición pasada: abordaje de la sospecha de cáncer en la atención primaria. Para ello, y gracias a la Academia Nacional de Medicina, hoy nos conectaremos con un médico especialista de oncología quirúrgica y director de la Unidad Médica de Alta Especialidad del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, el doctor Rafael Medrano Guzmán. Doctor, es un honor poder conectar con usted. Adelante. Muchísimas gracias. Continuando con la serie de exposiciones sobre oncología de los cánceres más frecuentes que tenemos en México, pues el día de hoy vamos a hablar sobre uno de los tumores que no solamente ha incrementado su frecuencia e incidencia, sino que ha transformado también la forma de atenderse y, sobre todo, también tenemos cada vez mayor forma y tecnología para diagnosticar más oportunamente. Estoy hablando de cáncer gástrico, que desde el punto de vista de biología molecular y conducta biológica de los tumores, es uno de los tumores más fascinantes en cuanto a su estudio, pero también es un tumor muy impactante si no se detecta a tiempo. Puede ser altamente letal. Si hablamos de lo que es las incidencias, pues miren, desde hace mucho tiempo se habla de que está en la tercera causa de incidencia en México. La verdad es que esto no ha variado mucho, aunque sí hemos tenido nosotros algunos cambios últimamente con una nueva estadística, pero podemos decir que está dentro de las 5 primeras causas de cáncer dentro del país. Ahora bien, ¿cuál es el real problema que presenta el cáncer gástrico? Pues lo que ustedes pueden ver aquí en esta diapositiva. El 80% de los casos se reportan en etapas que llamamos locorregionalmente avanzadas, es decir, etapas B y etapas 4, recordando nuevamente que son 4 etapas de evolución de cáncer invasor y uno que tenemos in situ, que ojalá estuvieran todos los casos. En el Hospital de Oncología, que es el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, de nuestro Instituto Mexicano del Seguro Social, tenemos un área de influencia muy grande, que es prácticamente lo que estoy señalando, el área metropolitana, que es Ciudad de México, que es Estado de México, Chiapas, y algo de centro y sureste también. Bueno, en ese sentido, tenemos la más alta incidencia y frecuencia y prevalencia de tumores gástricos. La mayoría son de algo que llamamos tumores epiteliales o bien adenocarcinoma. Esta es una de las estadísticas que tenemos en el departamento de tubo digestivo alto. Y vean ustedes, la primera causa de presentación es cáncer gástrico, y de ahí esófago, páncreas, ¿no? Pero el estómago es uno de los tumores más frecuentes. Pero miren, vamos a nivel mundial. A nivel mundial tenemos altas incidencias, sobre todo en los países asiáticos. Por mucho tiempo fue Japón la más alta incidencia, todavía sigue siendo, pero ya está muy cercano a lo que es China, Corea, y en lo que es la parte de Europa occidental, también lo que es la parte media de Asia. Ya estamos teniendo también una frecuencia alta, pero aquí básicamente de cáncer de la unión esófago-gástrica, que es otro tema también que compagina con lo que es tumores de tubo digestivo. Y ya lo que es aquí en Latinoamérica, los países que son más frecuentes en incidencia, pues por volumen viene siendo Brasil, altamente incidente, Chile también lo es, Costa Rica también lo es, pero ya una estadística cada vez más firme, sin lugar a dudas, el segundo país más incidente de cáncer gástrico es México, después de Brasil. Curiosamente, Norteamérica y lo que es la parte de Estados Unidos y Canadá no lo es tan frecuente. Entonces, esto es muy importante porque podemos nosotros ya irnos dando cuenta de cuáles son las incidencias y las prevalencias. Miren, aquí ustedes ven una de las tantas gráficas, como si ya estamos en la posición mundial. Y si vemos de los cánceres más frecuentes en mujeres, pues miren, en México el estómago ya ocupa el 4º lugar y aquí en el oncología anda también entre las primeras 10 neoplasias. Por año, esta es una gráfica muy interesante porque por año lo que podemos observar desde el 2005, por ejemplo, hasta el 2014,
cómo fue aumentando exponencialmente el cáncer de estómago. Esta es la línea amarilla es el cáncer de estómago, cómo fue aumentando, y esto nos habla de que hay una mayor preocupación por detectar oportunamente, ya que si seguimos detectando en etapas avanzadas, pues lo que implica es cero posibilidades de curación y pocas probabilidades de que pueda tener un periodo de vida largo. Comentamos en el caso de cáncer de mama que había factores de riesgo que son características asociadas a lo que podría ser el desarrollo de un tumor. En este caso, el cáncer gástrico, tenemos varias opciones. Las infecciones por Helicobacter pylori, Helicobacter pylori juega un papel muy importante, la genética también. Hay ciertas lesiones precursoras como son las quemaduras por ácidos cáusticos, en fin, a veces actos quirúrgicos, el tabaquismo ya lo comentamos, y la malnutrición, que puede ser caso de obesidad. Este es un cuadro que ya tiene muchos años, del doctor Pelayo Correa, un patólogo colombiano que se entrenó en Estados Unidos y que desarrolló el primer cuadro que intentaba explicar la cadena de eventos que pasan de una célula normal hasta desarrollar un cáncer. Como pueden ver aquí, pasa por un evento de gastritis que es superficial, luego atrófica. Luego hay un cambio que se llama metaplasia. La metaplasia es la transformación o la sustitución más bien de un epitelio maduro por otro epitelio maduro, pero que no corresponde a ese sitio. Y después de ahí puede haber algo que se llama displasia, donde ya es una transformación de la célula normal hasta evolucionar a un cáncer. Y dentro de ese microambiente hay muchos factores que van produciendo a nivel genético y a nivel estructural también alteraciones que van modificando la célula para que ésta se transforme y cobre la autonomía de la que tanto hemos hablado para que señale un cáncer. Nosotros en el Hospital de Oncología somos probablemente los que tengamos mayor investigación en cáncer gástrico. Esta es una primera publicación que hicimos hace muchos años, en la cual, 2014, no tantos, pero sí ya, en la cual se reportaba cuáles eran los factores de riesgo infecciosos. Vimos muchos, el Helicobacter pylori es uno de los primeros. Publicamos también otro factor de riesgo, como es el virus de Epstein-Barr, también puede ser un factor de riesgo. ¿Y qué es lo que producen estos bacterias y estos virus? Lo que producen es una transformación del epitelio, pero ese epitelio elabora una proteína que se llama CAPR, y esta proteína lo que hace es estimula la formación y alteración de la célula para que pueda formarse un tipo de cáncer. De hecho, es un factor pronóstico que tenemos nosotros aquí que evaluar y estudiar. Por otro lado, se han hecho también evaluaciones a nivel internacional. Es una publicación que tenemos en conjunto con China, con Estados Unidos y con nosotros, y se hicieron evaluaciones genéticas y es un patrón muy similar. En conclusión, los factores de riesgo aquí se compaginan mucho: infecciosos, bacterianos, virales y por supuesto ambientales. Y también tenemos los factores pronósticos que ya comentábamos, que era la conducta biológica del tumor, y que al medir estos factores nos dan la posibilidad de saber cómo se va a comportar en el futuro un tumor y qué acciones debemos hacer. Tenemos factores también moleculares, como sea el HER2/neu, que esta es una proteína que también, si se encuentra alterada, nos habla no solamente de pronóstico, sino también la posibilidad de un tratamiento. Y algo muy importante, que es el factor pronóstico del cirujano. Esto es decir, si un cirujano no está entrenado para operar cáncer gástrico, puede alterar el pronóstico del paciente. En la actualidad se habla mucho de tratamientos con inmunoterapia, y nosotros publicamos en el 2017 este artículo en el cual nos habla precisamente de las alteraciones a nivel inmunológico, sobre todo interleucina 6, interleucina 10, y estos son proteínas que influyen para que podamos tener defensas autónomas, que podamos tener autosuficiencia para poder tener un equilibrio dentro de lo que es el microambiente
del organismo y cualquier agresión, en este caso un virus, una bacteria o todo lo que ya comentamos, puedan neutralizarse. Sin embargo, llega un momento que la replicación tumoral es tan extensa que empieza a vencer a las defensas, en este caso a las interleucinas, y de ahí que los nuevos fármacos que ya se desarrollaron posteriormente o ya estaban trabajando desde aquella época, lo que hacen es estimular las defensas precisas y que estas, al contrario, viene el apoyo y empieza a destruir la mayor cantidad de células tumorales. Esa es prácticamente la esencia de la inmunoterapia. Hay otros factores pronósticos como son la edad, a menor edad, mayor agresión, y también tipos histológicos, el tipo que se reporta como células en el anillo del sello, es una característica muy agresiva de los tumores y se conoce como poco diferenciados. A menor diferenciación, mayor agresión se puede ver. Y seguimos nosotros publicando en cuanto al Helicobacter pylori como un factor importante. Miren ustedes, el 80% de los pacientes tienen infección por Helicobacter pylori, los que desarrollan cáncer. El 80% de la población, en el caso de México, tiene infección por Helicobacter pylori. De tal forma que debemos tener mucho cuidado en estos pacientes y nuevamente el médico de primer contacto que detecta esta infección en un paciente tiene que darle un seguimiento muy particular que ya veremos. Estas son las características que puede tener un paciente cuando tiene un tumor gástrico. Puede tener dispepsia, puede tener náusea, vómito, pérdida de peso, desnutrición, anemia, dolor abdominal, sobre todo si es ulceroso, y disfagia si es muy cercano a la unión esofagogástrica. Hay lesiones que se consideran como premalignas. Esta sería la etapa ideal en la cual nosotros podríamos prácticamente hablar de curación, amén de que nosotros cuando tenemos un diagnóstico de una lesión incipiente, sobre todo en la mucosa submucosa, o bien lesiones premalignas como la displasia, es el momento de hacer mucosectomías y prácticamente estaría resuelto el problema. El punto es detectarlo a tiempo. En Japón o en Corea, por ejemplo, se hace diagnóstico por screening, por pesquisa, que es prácticamente obligado. Después de los 40 años o con factores de riesgo, cada año se tiene que hacer a toda la población una endoscopía. ¿Por qué? Porque es altamente frecuente y por lo tanto ellos tienen, a diferencia de nosotros, que solamente tenemos el 5% de cáncer gástrico temprano, ellos tienen casi ya el 80%. Y miren ustedes todas las técnicas que tenemos para diagnosticar por inmunofluorescencia, por tinciones y muchas otras técnicas, pero lo que nos dice, esta es la zona, hay que enunciarla, es positivo, se marca, y después se hace la mucosectomía. Y tenemos muchas otras tecnologías. La serie gastroesofágico-gastrorenal es importante, pero ya es poco usada. La tomografía es muy importante, no solo de diagnóstico y tatificación. Por supuesto, la endoscopía es la base, nos da localización, nos da histología y en algunos casos también puede ser paliativa o terapéutica, como ya comentamos. Tenemos otros equipos, como sea el ultrasonido endoscópico, y lo que nos habla es de la profundidad de invasión que tienen, nos estratifica también, y por supuesto hay otros estudios un poquito más sofisticados como el PET, que si bien son útiles, no son necesarios en toda su extensión para trabajar un paciente que tiene cáncer gástrico. La tomografía convencional nos puede detectar hasta cerca del 90% de los tumores avanzados, y cuando son tumores más pequeños, pues a veces ni siquiera el PET, de tal forma que la endoscopía sigue siendo el punto principal. Y el PET nos puede detectar actividad metastásica, pero fíjense que aquí no es tanto para tumores de tipo glandular, como sería el adenocarcinoma, es mucho más frecuente para lo que sería un subtipo histológico que se llama tumor neuroendocrino. Es la forma en que se disemina el cáncer gástrico, básicamente linfática, como veremos en unos momentos. Esta gráfica nos habla de las etapas que hemos comentado ampliamente. A menor etapa, mejor supervivencia. Y en conclusión, una vez que ya tenemos el diagnóstico de un paciente con cáncer gástrico, ¿cuáles serían las opciones que tenemos? La cirugía
es el único que tiene potencial curativo siempre y cuando sea en una etapa temprana. Cuando son etapas más avanzadas, tenemos que hacer una serie de combinaciones de lo que se llama neoadyuvancia, que es neoadyuvancia, cualquier tratamiento sistémico de radioterapia o de inmunoterapia que se dé antes de un evento quirúrgico. Adyuvante es el que se da después de un evento quirúrgico, lo mismo, y preparatorio que se hace antes y después de la cirugía, estos mismos tratamientos. O bien paliativo, que puede ser con medicamentos, con quimioterapia, o bien algún evento paliativo quirúrgico. Estos parámetros que ustedes ven aquí son los que se tendrían que analizar para cualquier plan quirúrgico en un paciente con cáncer gástrico. Hay que medir lo que se llama resecabilidad, que es la posibilidad de quitar el tumor, la localización, el tipo histológico, la extensión, el margen es muy importante. Tenemos que dejar un margen amplio, tanto proximal y distal al tumor, porque si dejamos un margen positivo, pues eso y nada fue lo mismo, no sirvió de nada la cirugía. Hay que hacer una linfadenectomía, que hay de varios tipos. La reconstrucción también se debe planear. Esto es muy importante, la conversión en pacientes que se exploraron y que no se pudieron resecar en su inicio. Se pueden hacer algunos procedimientos como quimio para poder convertirlos y lo veremos en un momento. La resección multiorgánica, la cirugía paliativa. ¿En qué caso se hace cirugía paliativa? Pues si hay hemorragia, si hay obstrucción y si se puede. Y la cirugía enfermedad metastásica solamente está indicada para paliación. La cirugía profiláctica nos habla de mutaciones que se puedan hacer en pacientes con cáncer gástrico familiar. El CDH1, por ejemplo, si es positivo, 90% de posibilidades de tener cáncer gástrico incipiente, y aquí se recomienda la gastrectomía profiláctica. Y la cirugía de invasión, que aquí estamos muy avanzados ya en esa parte. Este es un primer estudio que se publicó en el 2016 por su servidor, aquí en el Hospital de Oncología. Y miren ustedes de lo que nos habla, ¿no? En etapa 1, prácticamente lo que tenemos en forma global es un 9% de cáncer gástrico temprano, y es mucho. La mayoría de los pacientes caen en lo que sería la etapa 3A, etapa 3B, 3C, o sea, es la mayor cantidad. Conclusión, pues sí, tenemos muy pocos casos de cáncer gástrico temprano. Así es como se hace una mucosectomía, se quita con márgenes suficientes, y lo que les comentaba en un principio, debemos conocer perfectamente cómo se disemina el cáncer gástrico. Tiene 3 formas principales. La más frecuente es la diseminación linfática. Vean cómo está rodeado por ganglios. El estómago, este es el tronco celíaco, esta es la esplénica, esta es la hepática, esta es la arteria gastroduodenal que pasa por abajo, y luego nos da la gastroepipórica derecha, y la parte de la esplénica se divide y da irrigación a lo que es la curvatura mayor hacia el fondo, cuerpo, antro. Esta es la gastroepipórica izquierda. El cirujano que intente operar un cáncer gástrico o cualquier patología del estómago tiene que conocer a fondo esto. La segunda forma de diseminación es a través de las serosas. Recuerden que el peritoneum es una serosa, y el epipelón también es un dato muy importante de asentamiento cuando hay diseminación que se llama transcelómica. Y la final, pues es más bien la tercera, es por contigüidad. Es decir, si estamos cercando al páncreas, pues se pega y todo, o si estamos cercando al hígado, al vaso. Y la cuarta es hacia hematógena, cuando da metástasis. El cáncer gástrico da muy pocas metástasis al hígado, prácticamente muy raras, y da como un 5% al pulmón. Estas son de un tipo que se llama linfanquítico, que son así como un tipo de arañita, así que se van viendo. Es muy difícil encontrarlas. La verdad es que los pacientes cuando tienen enfermedad avanzada prácticamente van a fallecer por esto, y no da tiempo a una evolución mayor. Estos son los porcentajes de los cambios que podemos tener. Así es como se ve una pieza, como se debe referir. Es una gastrectomía total, y las formas de reconstrucción son muy variadas. Se puede hacer una gastrectomía total, una subtotal, a veces alguna enterectomía, y cuando son otro tipo de tumores, como sean los estromales, puede ser más localizada. Igual hay que buscar una forma de reconstrucción que sea muy ergonómica para el paciente, y esto que implica pues que no tenga ciertos síndromes como el síndrome de Dumping, o que no tenga
un reflujo acelerado. Todo esto se tiene que hacer una planeación para que el paciente conserve sus condiciones muy similares a cuando tenía el estómago y sobre todo que no incremente sintomatología de reflujo. En cuanto a la cirugía de mioinvasión, esto ha avanzado extraordinariamente. Empezamos por la laparoscopía por ahí del año 2000, múltiples estudios que nos dicen que sí se puede. De hecho, aquí hemos hecho también buena escuela de laparoscopía. Es un poquito más elaborada y todo, pero sí tiene sus ventajas. Sin embargo, ¿cuál es la mejor cirugía? Pues la que le salga al cirujano en la mejor forma y tanto abierta como de mínima invasión se puede hacer. Y finalmente en el 2022 nosotros iniciamos lo que son los trabajos de cirugía asistida por robot. Tuve la oportunidad de realizar la primera cirugía el 10 de octubre del 2022 en el Hospital de Oncología, el primer robot que llegó al Instituto Mexicano de Seguro Social, y tiene muchas ventajas la cirugía robótica. Insisto, no necesariamente es la forma más común que puede hacer. Si lo tienes, hazlo, y si no, bueno, pues hay que tener mucha experiencia en cirugía abierta. De hecho, en lo particular considero que debe tener cirugía abierta, laparoscópica y laparoscópica por robot en una misma institución de alto volumen. Nosotros somos una institución de alto volumen y así se ven los tumores. Vean ustedes, esta es la curvatura menor. Este es un tumor que se llama estroma gastrointestinal y lo que nos permite la cirugía robótica es que podemos meter un incolorante que se llama verde endiocenina. El equipo trae fluorescencia y entonces nos pinta estructuras ya sea vasculares o ganglios. Miren qué bonito se ve este ganglio, parece lucecita de Navidad. Y entonces nos permite hacer una disección muy bonita de lo que son los ganglios. La ventaja del robot es que no tiemblan. Ya tenemos mucha evidencia también de que el robot es efectivo, no es inferior, y seguramente irá incrementando la evidencia en cuanto a complicaciones que cada vez son menores. Hacer una gastrectomía total versus una subtotal, ya también se estudió hace muchos años. Hacer una total contra una subtotal no es mejor. ¿Cuándo hacemos una subtotal? Cuando tenemos un margen amplio hacia el esófago, que puede hacer, se conserva un pedazo, un segmento de estómago, y cuando está muy cercana a la unión esófago-gástrica, pues hay que hacer una gastrectomía total. La linfadenectomía que se hace es una limpieza de todos los ganglios ganglionares, de los sistemas vasculares que nutren al estómago. Hay que quitar el pulmón, en fin, varias cosas hay que hacer. Se dijo hace mucho tiempo que esto aumentaba la supervivencia. No, ya tenemos estudios contundentes. No aumenta la supervivencia, pero hay que hacerlo porque tactifica mejor. Y si consideramos que la mejor etapa en cuanto a característica quirúrgica nos va a dar la posibilidad de seleccionar con mayor precisión qué pacientes son, para qué tratamiento complementario, cuáles no. Entonces también se hicieron muchos estudios y ya tenemos evidencia suficiente. Aquí hicimos uno hace mucho tiempo, también lo demostramos. Y lo más importante es que todo lo que se empieza a trabajar, la virtud que tiene este hospital es que lo publicamos y medimos la experiencia y seguimos evolucionando. Del estudio que les presenté, pues miren, la supervivencia global que se tiene en general, pues puede ser de un 30 hasta un 50%. Este es un tumor que se llama el estroma gastrointestinal. Como les dije, no todos son tumores de tipo epitelial, glandular, como se llama el adenocarcinoma, que en general es el 90-95%, pero hay como 1% de este tumor que se llama el estroma. Este es un tumor que puede presentarse intragástrico o puede ser pediculado, pero también dependiendo del estómago. Esta es una cirugía que hicimos por robot. Y los factores pronósticos que se miden es que este tumor tiene mejor pronóstico por su conducta biológica en comparación con el adenocarcinoma. Y de hecho, de estos tumores, el que tiene mejor pronóstico es el del estómago. Hay intestino delgado, hay el recto, y vean ustedes las curvas, cómo se abren. Aquí la curva azul es del estómago, quiere decir que viven más, pero hay que operarlos adecuadamente. Y hay otro tumor que se llama neuroendocrino, que les comenté también en un principio, que también tiene buen pronóstico comparado con otro tipo de tumores, pero al final de cuentas se tratan igual.
En el estudio que realizamos, pues miren los porcentajes en general, la mayoría de los tumores la mayoría se encuentran en cuerpo y antro. Esta es la mayor frecuencia. Pero también se encuentra en el fondo y en la unión esofagogástrica. Prácticamente en nuestro estudio la mitad fueron gastrectomías subtotales, las otras totales, y así medimos muchas características que nos van evaluando cuál es nuestra población y por dónde tenemos que ir. Esta gráfica es muy importante porque nos habla de cuánto viven los pacientes. A menor edad de los pacientes que se pueden operar, sí van a vivir más, pero desafortunadamente son pocos los que se pueden operar. Y en general, cuando están bien operados, independientemente de la etapa, pueden vivir hasta un 35%. Es muy importante que se hagan mediciones múltiples para poder compararse con el mundo y ver si estamos dentro de los parámetros de supervivencia. Aquí lo estamos, incluso un poquitito mejor, pero bueno, eso no es significativo. Lo que sí es que alcanzamos los estándares mundiales de complicaciones de supervivencia y de recurrencia. Y esto, miren, es un estudio que habla de los pacientes que son localmente avanzados y que se someten a quimioterapia. Aquí tenemos un estudio que publicamos hace unos años, en el cual se sometieron a quimioterapia. Esta es una quimioterapia que llamamos de conversión y prácticamente un 35% fueron resecables después de la quimioterapia. Y vean ustedes, pues, esto era algo lógico, cómo se abre la curva de resecabilidad versus no resecabilidad. Y también aquí empezamos a evaluar hasta un 11% de esos pacientes con respuesta patológica completa, y esto es lo que seguimos avanzando. Finalmente nosotros publicamos en 2015, y tenemos que actualizar estas guías, lo que son los parámetros de práctica clínica para el tratamiento integral del cáncer gástrico, y esto nos permite pues tener cómo se debe hacer el diagnóstico, una vez que se hace el diagnóstico, qué es lo que se debe de hacer para referenciar a un paciente y cómo nosotros vamos evolucionando. Y tenemos muchos estudios complementarios que nos evalúan las nuevas terapias. Ya hablábamos, esta es una terapia que se llama inmunoterapia, que es muy efectiva siempre y cuando sea con expresión de algo que se llama PDL1, que es una proteína de conversión que se tiene para cáncer gástrico. También hay quimioterapia que se sigue dando complementaria después de la cirugía. Hay muchas versiones, pero en general los pacientes que fueron resecables en su inicio, casi todos van a ser candidatos a quimioterapia complementaria o adyuvante, y sí les va mejor que los que no tuvieron este tipo de tratamiento. Y nosotros seguimos haciendo estudios de algo muy importante, un análisis genético que se hace ya sobre una población latina, porque nosotros tenemos genes distintos a la población mundial. ¿Y de qué nos sirve esto? Pues muchísimo, porque sabemos cómo se comporta un tumor en México, por ejemplo, en la población mexicana, cuáles son las mutaciones más frecuentes y de ahí posibles tratamientos que se pueden tener. ¿Qué podemos concluir de esta charla con cáncer gástrico? En general, el cáncer gástrico es una de las enfermedades que pueden ser ocultas. ¿Ocultas por qué? Porque hasta que no se haga una endoscopía y se dé evidencia de que hay un tumor dentro del estómago, no podemos nosotros iniciar acciones. O bien, cuando el paciente ya está en etapa muy avanzada, pues poco podríamos hacer. De tal forma que con todos los factores pronósticos y factores de riesgo que les di previamente, también, al igual que en cáncer de mama, podemos nosotros identificar qué pacientes pudieran tener cierto riesgo o un riesgo mayor de cáncer de estómago. Y de las recomendaciones, por lo que tendríamos que hacer, al menos serían endoscopías. ¿Cuándo iniciar una endoscopía? Sobre todo pacientes con riesgo, generalmente después de los 40 años, de acuerdo a los resultados que acabo de presentar. Y de ahí, todos los años, una endoscopía, para que podamos detectar una lesión temprana. La endoscopía es lo que hace, detectar lesiones tempranas. Una vez que ya se tiene el diagnóstico, pues canalizarlo oportunamente a un equipo que maneje cáncer gástrico, y que si se hace correctamente en principio, se tienen que hacer estudios para clasificar, para ver resecabilidad, que es la posibilidad de que hay tumor o no, y tiene que tener pues una cirugía muy adecuada, tanto de estómago como de linfadenectomía. Ese es el factor pronóstico independiente de cáncer gástrico o tratamiento. El tipo de gastrectomía pues depende de la localización. Incluso puede ser una mucosectomía si es muy temprano.
hay que hacer linfadenectomía y hay que tener márgenes amplios y correctos para poder tener esto. La cirugía de mínima invasión es factible y realmente no pasa nada si se hace cirugía abierta. Si el cirujano tiene mucha experiencia, que hacemos todavía mucha cirugía abierta, ya hacemos una alta proporción también de cirugía por robot, pero pues no todos tienen un robot, así que se puede hacer una buena cirugía abierta. Y una vez que se analiza ya la pieza, vemos qué tratamientos complementarios tenemos que realizar. En este caso tendríamos quimioterapia, tendríamos radioterapia, tenemos inmunoterapia, tenemos terapia en blanco y volvemos a lo que es medicina personalizada. Todo esto es muy bueno que tengamos cada vez más avances, pero definitivamente no vamos a curar a un paciente. Lo único que vamos a hacer es mejorar su calidad de vida, sí, prolongar un tanto su supervivencia, pero no va a haber curación. La mejor oportunidad de tratarlo es cuando es una lesión temprana o bien en las primeras etapas 1 o 2, ahí podemos incidir mucho en su pronóstico. Y pues básicamente esto sería todo lo que veríamos de cáncer gástrico. Y por supuesto mi correo está a la orden para cualquier pregunta y ha sido un placer platicar con ustedes. Gracias por compartir con nosotros esta información tan importante, doctor. Y bien, antes de continuar, quiero aprovechar para recordarles que en Salud Digna seguimos trabajando para ofrecerles herramientas que faciliten su labor diaria como profesionales de la salud. Justamente pensando en ustedes, creamos un canal de atención personalizada a través de nuestro centro de atención al médico. Un espacio exclusivo donde pueden resolver dudas, compartir sugerencias o expresar cualquier inquietud sobre nuestros servicios, tecnología o programas. Pueden contactarnos a través de nuestro WhatsApp al +52 1 565 112 9713 o escribirnos al correo coordinación.medica@salud-digna.org. Además, para seguir apoyando diagnósticos cada vez más certeros y accesibles, les recordamos que nuestra unidad de biopsias está disponible para sus pacientes en la clínica Salud Digna Coyoacán, donde ofrecemos procedimientos guiados por imagen como biopsia Trucut-BAF y por estereotaxia, así como mastografía contrastada y tomosíntesis, todos realizados por médicos radiólogos certificados. Cada estudio incluye resultado histopatológico con un tiempo de entrega de solo 5 días hábiles, como una alternativa confiable y accesible para cuidar la salud de sus pacientes. Y antes de cerrar esta sesión, doctor Medrano Guzmán, ¿le gustaría compartirnos un comentario final sobre el tema que acabamos de abordar? Pues para finalizar, es muy importante que como mensajes quede claro entender lo que es la conducta del cáncer gástrico. De igual forma, tener muy en cuenta que uno de los factores pronósticos principales es la infección por Helicobacter pylori, que es altamente frecuente en la población mexicana. Una vez que se identifica esta infección, es muy importante dar seguimiento y vigilancia a estos pacientes, dar tratamiento para el Helicobacter pylori, que es ampliamente conocido, y después de cierto rango de edad es recomendable considerar una endoscopía. Habitualmente después de los 40 años, al menos una vez cada año. Si el paciente llega a presentar en alguna de las condiciones una enfermedad ulcerosa que es reactiva o que no tiene respuesta al tratamiento convencional que sería, hay que sospechar muy fuertemente de que esa puede ser una úlcera con carácter maligno y nuevamente también tenemos que considerar una endoscopía a cualquier rango de edad. Si logramos ya tener la identificación correcta de un paciente con un cáncer gástrico, aquí el tiempo es sumamente importante. Debe referenciarse inmediatamente y darle una atención lo más oportunamente a un médico, ya sea oncólogo, cirujano oncólogo, algún cirujano general, en fin, la especialidad puede ser muy afín. Lo importante es que tenga la evaluación correcta para que se haga su etapificación, se haga sus estudios de extensión y si es factible, se inicie la cirugía lo más oportunamente posible. Son momentos en los cuales puede ser crucial para el pronóstico del paciente. Si el paciente ya fue tratado por un cáncer gástrico, puede regresar muchas veces a lo que es la vigilancia de un médico de primer contacto. Y aquí es muy importante nuevamente considerar que el paciente tiene que ser vigilado bajo estudios concretos de evaluación.
¿Cuáles serían estos? Una endoscopía también, al principio cada 6 meses, después cada año. Hacer una tomografía también, o un PET, se recomienda anual o bianual, dependiendo de la etapa inicial del cáncer gástrico. Y algo muy importante, no solamente considerar al paciente, sino que hay que dar vigilancia a la familia. Hay un síndrome de cáncer gástrico familiar que puede ser compartido y ya también pone en una exposición y factor de riesgo importante a la población, a los derechohabientes básicamente, y hay que vigilarlos también. Si tenemos esas consideraciones, yo creo que tenemos amplias posibilidades de ayudar a los pacientes a estar previniendo la infección por Helicobacter pylori, tratándola, y también en caso de que sea persistente esta infección, tenerlo muy en vigilancia, porque pudiera desarrollar un cáncer gástrico y si lo tratamos temprano, prácticamente puede ser curable. Yo estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y ahora los invitamos a ver un breve video que hemos preparado especialmente para ustedes. El Congreso Médico Internacional Salud Digna abre sus puertas para usted en su 4ª edición. Para este 2026 evolucionamos con una mejor experiencia renovada, construida a partir de escuchar a quienes lo hacen posible, la comunidad médica. Le esperamos el 8 y 9 de octubre en la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI, en la Ciudad de México. Salud Digna, la salud es para todos. Doctor Rafael Medrano Guzmán, muchas gracias por su valioso apoyo a esta iniciativa académica. Y para quienes nos acompañan, les recuerdo que 24 horas después del evento podrán descargar su constancia de asistencia con valor curricular. Esto directamente a través de esta plataforma. Tomen en cuenta que estará disponible únicamente hasta el último día del mes en curso. La constancia, con el aval académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara y la Academia Nacional de Medicina, se entrega de manera semestral, por lo que les invitamos a conectarse mes con mes y formar parte de todo el ciclo de sesiones. Ha sido un gusto acompañarles en esta edición del Seminario Médico Virtual Salud Digna 2026. Gracias por su tiempo, por su compromiso con la salud y por formar parte de esta comunidad. Soy Jimena Aguilar y les deseo que tengan una excelente noche. Hasta la próxima.